Hola chicos, sean muy bienvenidos a este su canal del profe Dani Samo. El día de hoy vamos a hacer un ejemplo de un muestreo aleatorio estratificado. Así que sin más preámbulos, vamos a darle. El diseño de muestreo aleatorio simple estratificado se divide la población en H grupos, a lo que vamos a llamar estratos. A continuación, en cada estrato vamos a tomar una muestra aleatoria simple de tamaño n sub h. Los datos de los h grupos, muestras aleatorias simples, se juntan para obtener una estimación del parámetro poblacional de interés. Pregunta del año: ¿cómo construir estratos? La base para la construcción de los estratos depende del criterio de quien diseña la muestra. De acuerdo al problema de una población, puede estratificarte por departamentos, ubicación, la edad, tipo de producto, tipo de industria, la cantidad de ventas. Lo interesante siempre, ojo con esto, es que la variabilidad dentro de cada estrato debe ser menor que la variabilidad entre estratos. Es decir, que si yo reúno un grupo de sujetos, no sé, por color de piel, pues todos deben tener la misma color de piel diferente al otro estrato. Ojo, porque esa característica debe garantizar que haya menor variabilidad dentro de ese estrato. A veces las agrupaciones no necesariamente funcionan. Por ejemplo, precisamente el género. El género no necesariamente siempre funciona como un estrato, porque pues la diferencia entre hombres y mujeres generalmente en muchas variables no es significativa. Ojo, para la precisión que se obtenga siempre puede ser buena. El estimador puntual de la media, entonces la media estratificada va a ser la media de cada estrato por la proporción de muestra en cada estrato. Y el error de estimación de la media es este, donde aquí usamos una distribución T-Student o una distribución Z, no hay ningún problema. En realidad, recuerda que una de las propiedades por el teorema del límite central es que a medida que aumenta el tamaño de muestra, la distribución T-Student se distribuye asintóticamente como una distribución normal. Entonces, generalmente, en realidad uno termina aquí utilizando la distribución Z o la normal. Entonces, despejando, tenemos que el tamaño de muestra para un muestreo aleatorio estratificado depende de el tamaño de muestra de cada estrato, fíjate, la varianza de cada estrato, error de estimación, el total poblacional, la distribución del estadístico y el total de cada estrato por la variabilidad de cada estrato. Si queremos un total poblacional, aquí tenemos las expresiones donde el total poblacional, fíjate que es muy parecido al anterior, pero sin el total de la muestra acá. Y una proporción poblacional, fíjate que es muy sencilla también, queda de la forma el tamaño de la población por raíz cuadrada de P por 1 menos P, el tamaño poblacional, el error de estimación, la distribución del estadístico, el total poblacional de cada estrato por la proporción en cada estrato. Ojo, el detalle es que estos tamaños de muestra anteriores que acabamos de ver es el total de la muestra. El problema es que como nosotros tenemos estratos, debemos estimar muestras en cada estrato. Entonces, ¿cómo extraer la muestra de cada estrato? A esto se le conoce como asignación. ¿Cuánto vamos a asignar a cada estrato? En la estimación del tamaño de muestra en un diseño estratificado se debe realizar en dos pasos. Inicialmente seleccionar el tamaño de muestra y en segundo paso decidir el número de unidades muestrales a tomar en cada estrato. Asignar en qué fracción del total de la muestra le será asignada a cada estrato depende de varios factores, entre los que destacan el número de elementos en cada estrato, la varianza de los elementos dentro de cada estrato y el costo de selección de los elementos en cada estrato. En general, se asignan muestras más grandes a los estratos más grandes y a los estratos que tienen mayor variabilidad. En sentido inverso, para obtener la mayor información por un costo dado, a los estratos que tienen un costo por unidad muestrada mayor se les asignan muestras más pequeñas. Entonces vamos a mirar varios tipos de asignación. La primera, más sencilla, es la asignación proporcional. Se utiliza cuando las varianzas de los estratos son similares y el costo por unidad muestrada es igual en todos los estratos, ¿ok? Básicamente la vamos a utilizar cuando la variabilidad entre muestras sea muy similares. ¿Listo? Donde fíjate que el tamaño de muestra en cada estrato va a ser el total, que lo estimaste con las fórmulas anteriores, por una proporción entre el total poblacional y el total de cada estrato. Esta es un poco más robusta. La asignación de Neyman consiste en un método que tiene en cuenta la variabilidad de los estratos para la selección de las muestras y supone que el costo por unidad muestrada es igual en todos los estratos. Entonces fíjate, es el tamaño de muestra calculado con las fórmulas anteriores por el total que hay en el estrato por la variabilidad del estrato ponderada
sobre el total del producto, del total de cada estrato por la variabilidad de cada estrato. Entonces hagamos un ejemplo. Un vendedor de Chevrolet desea realizar una encuesta a los clientes que compran un Corvette o un Cavalier o un Prince para obtener información que él considera que puede ser útil para publicidad futura. El vendedor desea estimar el ingreso medio mensual de los clientes. Entonces fíjate que vamos a estimar una media, ¿listo? Pues de una vez saquemos nuestra formulita del estimador de la media. Lo tenemos acá. Vamos a hacer acá un copy y pegue para llevar nuestra formulita aquí. Y vamos a cortarla acá. Vamos a pegarla en nuestro Excel, ¿listo? Sigamos leyendo entonces. Sigamos leyendo. Entonces dice, el vendedor desea estimar el ingreso mensual de los clientes con un error de $100. Entonces comencemos a sacar. Entonces necesitamos el error efectivamente. Fíjate la fórmula, el error $100, $1000, perdón, $100. El vendedor tiene asignados sus bases de datos registros de 600 potenciales clientes que se dividen en 3 grupos. Entonces tenemos un total de 600 potenciales clientes que se dividen en 3 grupos. Entonces primero, N de Corvette, tenemos 100, tenemos N que poseen Cavalier, tenemos 200 y 300 N de Prince, 300. Fíjate que esta es otra de las situaciones que son bastante costosas en el muestreo aleatorio estratificado. Tienes que saber el total poblacional de cada estrato. Para la desviación estándar se utilizó una prueba piloto que los resultados fueron S1, entonces el de la primera 1300, el de la segunda S2 900, S3 500. Una confianza del 0.95. Tenemos todos las N de cada estrato, las varianzas de cada estrato, el error de estimación y la confianza. De una vez saquemos el Z, una normal estándar. Recuerda que no hay problema porque por el teorema del límite central esto se aproxima mucho la T a la normal. Encuentre el número de clientes que debe seleccionar el vendedor con una confianza del 95. Entonces bueno, facilito. Entonces el tamaño de muestra va a ser, vamos a mirarlo. Entonces primero va a ser, entonces fíjate, cada tamaño de muestra por cada varianza, por cada desviación. Entonces tamaño de muestra de Cavalier por su desviación más tamaño de muestra de Prim por su desviación. Todo esto al cuadrado. Entonces vamos a ponerle aquí un cuadradito. Ahora todo esto vamos a ponerle con paréntesis para que no nos vaya a hacer de pronto una operación errónea. Y todo esto dividido en, fíjate, muy fácil, abre paréntesis, el tamaño de muestra total al cuadrado por el error sobre la confianza al cuadrado. Entonces error sobre Z al cuadrado, lo voy a hacer dos veces, error dividido en Z, más, fíjate, la suma, entonces aquí abro otro paréntesis, de N por S al cuadrado, N por S al cuadrado, más la siguiente N por S al cuadrado, dos veces, más tercera N por la última S al cuadrado. Cierro paréntesis acá de la suma, cierro paréntesis de denominador. Necesito en total 158 clientes, ¿cierto? Por acá también está resuelto el problema. Por acá lo tenemos, 163. Tenemos algún, será que seguramente tenemos de pronto aquí un pequeño error, pero no hay problema. Si tenemos bien, revisemos N sub 1 B11 N Corvette S, cada una de las N por las S elevadas al cuadrado, muy bien, dividido en N al cuadrado por el error sobre la confianza más N por S al cuadrado. Sí, está muy bien. Entonces démoslo en 158 automóviles. Listo. Entonces el tamaño de muestra mínimo, vamos a poner nuestra conclusión por acá. Entonces por acá, ¿qué es lo que estamos estimando? El número mínimo de clientes para estimar el ingreso medio mensual es de 158 con una confianza
del 0.90 del 95% y un error de estimación del de $100, de $100. Ojo, porque fíjate que aquí tenemos el total de muestra en todos los estratos. El problema es que necesitamos saber cuánto vamos a extraer de cada estrato. Entonces, de nuevo, volvemos al tema de la asignación. Y tenemos básicamente dos: la asignación proporcional o la asignación de Neyman. Entonces, la asignación de Neyman funciona mejor cuando tenemos tamaños de muestra. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, por acá, entonces el tamaño de muestra del primer estrato, entonces de Cavalier. Entonces, fíjate que va a ser muy fácil. N 158 por el tamaño acá del estrato, fíjate, vamos a ampliarlo, tamaño del estrato, entonces tamaño del estrato Cavalier por la desviación de Cavalier. Perdón, comencemos con el primero mejor, N de Corbett. N Corbett es lo que se escribe así. Entonces N, el total estimado por el total de la población, el de Corbett, por la desviación, ¿listo? Y eso ponderado como, fíjate, en la suma de Corbett por S, por S, más Cavalier por su respectiva desviación, más Prince por su respectiva desviación, para tener 45 autos a 45 individuos que debemos muestrear con un muestreo aleatorio simple de los clientes de Corbett. De Cavalier, N Cavalier, vamos a hacerlo. Entonces, N Cavalier, entonces va a ser N por N de Cavalier por S dividido en, de nuevo, fíjate, la suma de este por este más este por este más este por este, y tenemos un total de 62 clientes. Y N de Prince vamos a tener que va a ser el último N por el total de Prince, la variabilidad de Prince, dividido todo eso en la ponderación, este por este más este por este más este por este, para tener un total de 52 autos. Fíjate que si tú sumas, da 159, un autico de más. Recuerda, en el muestreo, entre mayor sea el tamaño de muestra, pues mucho mejor. Entonces vamos a concluir: el mínimo número de clientes de automóviles con un Corbett es de 45 sujetos, 62 de Cavalier y 52 de Prince. ¿Listo? Entonces, ojo, estos 45 sujetos de los 100 que tú sabes que tienen Corbett, lo vas a extraer con un muestreo aleatorio estratificado. Es decir, vas a tener la muestra o la lista de los 100 sujetos y vas a sacar aleatoriamente 45. Lo mismo con los 200 de Cavalier, sacas aleatoriamente 62. Lo mismo con Prince, sacas 52 de los 300 de manera aleatoria. Porque así, fíjate que él le dio más peso a los que tenían mayor variabilidad. Fíjate que aunque Prince tiene 300 individuos, necesitamos menos que Cavalier, que son 200, por la variabilidad. Fíjate que la variabilidad de los que tienen Cavalier en los ingresos es mucho mayor que los que tienen un automóvil de tipo Prince. ¿Listo? Espero que te hubiera gustado el video. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Nos vemos en la próxima. Que estés bien. Un abrazo. Chao, chao.